Muy buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Antonio Mogro, yo voy a ser el moderador del evento del día de hoy. Bienvenidos al taller de experiencias en medición y estimación de consumo en vehículos pesados. Permito arrancar con unas breve introducción. Me gustaría comentarles que, como todos los que estamos aquí conectados, sabemos que el planeta se encuentra encaminado hacia una crisis civilizadora que pone en riesgo la salud y el bienestar de todos los seres humanos. El cambio climático se acelera de forma desmedida, pese a las advertencias de la ciencia, los reportes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y las conferencias de las partes de cambio climático o COP. Sabemos de estas mismas fuentes que las emisiones globales que tienen que reducirse hasta la mitad para el año 2030 y llegar hasta un nivel neto de cero para el 2050 para evitar un aumento de temperatura global sobre los 1.5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales, valor máximo después del cual se esperan consecuencias catastróficas, como olas de temperaturas extremas, tanto calientes como heladas, sequías, inundaciones, pérdidas de suelos, biodiversidad y fuentes de agua. A esto se suma la sobrepoblación que se ha cuadruplicado en el último siglo, pasando de alrededor de 2.000 millones a cerca de 8.000 millones en la actualidad, y con proyecciones cerca de hasta los 10.000 millones de personas para el año 2050. Esto implica que cada una de estas personas tendrá aspiraciones de comida, vestimentas, trabajo y en lo que respecta a la temática del día de hoy, medios de transporte. Esto me lleva al sector del transporte pesado. Subsector del transporte representa la mayor fuente de emisiones del sector de energía y es una de las mayores fuentes de emisiones de dióxido de carbono del planeta. Por eso es imprescindible cambiar a tecnologías de transporte que permitan a la humanidad siga supliendo sus necesidades sin los impactos negativos que genera sobre el planeta, sobre la salud y sobre los recursos naturales. Mil disculpas por esta introducción tan alargada de la temática de hoy, pero creo que es importante resaltar la importancia del trabajo que hacemos y la relevancia de las soluciones que encontraremos juntos el día de hoy. Sin más, me gustaría dar la bienvenida al doctor José Ignacio Huertas, quien es el líder del proyecto que estamos trabajando y vamos a presentar aquí el día de hoy. Déjeme dar una pequeña reseña al doctor José Ignacio Huertas. Doctor José Ignacio Huertas es un profesor investigador del Tecnológico de Monterrey y es un experto en energía, combustión, emisiones vehiculares, contaminación atmosférica y movilidad inteligente. Pertenece al Sistema Mexicano de Investigadores, nivel 2, y a la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado 3 libros, más de 50 artículos indexados, tiene 2 patentes conferidas, ha graduado 8 estudiantes de doctorado y 89 estudiantes de maestría. Ha completado más de 90 proyectos de investigación financiados por empresas privadas e instituciones gubernamentales en más de 5 países. Ahora sí, tiene la palabra doctor Huertas, que nos va a hacer la apertura y el arranque de este evento. Muchas gracias, Antonio. Efectivamente, en nombre del Tecnológico de Monterrey, les doy primero el agradecimiento por participar de al mismo. Como tenemos programado la sesión de hoy, al inicio, como ustedes pueden ver aquí, vamos a dar una introducción general a las acciones que se están haciendo en torno a la reducción de consumo de combustible y por ende a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en específico nos vamos a centrar en el tema de vehículos pesados. Posteriormente habrán 3 presentaciones donde estaremos compartiendo experiencias sobre las mediciones de consumo de combustible en Colombia, México y experiencia internacional. Ya Antonio les contará en específico las personas que estarán presentando. Finalmente, hacia las 11:30 estaremos cerrando el evento y daremos alrededor de unos 10 minutos para que todos los presentes puedan hacer preguntas aclaratorias o comentarios que consideren pertinentes en este evento. Sin más preámbulo, bienvenidos a todos y esperemos que sea de mucha importancia y efecto el taller que hemos preparado para ustedes. Muchas gracias, doctor Huertas. Me gustaría arrancar también con dar un agradecimiento al Global Climate Partnership Fund, el cual es una innovadora asociación público-privada dedicada a la contribución de mitigación del cambio climático a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
El fondo se unió aquí con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente para unir refuerzos y colaborar con actores del mercado con ideas afines para lograr su misión, que es mitigar el cambio climático. A continuación, me gustaría dar la palabra a la máster Verónica Ruiz, que es la oficial del Programa de ONU Medio Ambiente de la Unidad de Transporte y que nos va a dar la bienvenida y la introducción a este evento. Buenos días a todos y muchas gracias por la introducción y bueno, por compartir este espacio con todos ustedes. Como mencionaron, me llamo Verónica Ruistana, trabajo en la Unidad de Movilidad Sostenible del PNUMA desde la sede en Nairobi, Kenia. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes hoy para compartir con ustedes estos resultados y esta información muy importante del Tecnológico de Monterrey. Este proyecto tiene como objetivo promover una transición global hacia la movilidad sin emisiones y con bajas emisiones para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático. El donante de este proyecto específicamente es el Fondo de Asociación para el Clima Global, denominado GCPF por sus siglas en inglés. Y con ellos establecimos un acuerdo para desarrollar las líneas de base de economía de combustible para 3 países, para México, Camboya y Vietnam. En este caso vamos a compartir, como habíamos mencionado, la experiencia en México. El objetivo general es el desarrollo de la línea base de economía de combustible de vehículos pesados, camiones y autobuses. Y también apoyar la creación de capacidad en el país y en la región a través de estos estudios que realmente son los primeros que se han desarrollado a nivel global para vehículos pesados. A través de la iniciativa global para el ahorro de combustibles hemos desarrollado líneas bases para vehículos livianos, pero esta es la primera vez que intentamos hacer esto para vehículos pesados. O sea que es una gran oportunidad para compartir esta experiencia con todos ustedes y les agradezco mucho a todos los colegas del TEC de Monterrey por toda la colaboración y el buen trabajo. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Muchísimas gracias, Verónica, por sus palabras. Pues sin más, me gustaría también continuar y darle la palabra al doctor Felipe Kirama, quien es asistente de programa de la Unidad de Movilidad Sostenible de la División de Economía, también representante aquí del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Él nos va a conversar un poco sobre qué acciones está haciendo aquí el PNUMA en combustibles y vehículos más limpios y eficientes en Latinoamérica y el Caribe. Me gustaría, por favor, Felipe, darte la palabra y agradecerte por tu participación. Gracias, Antonio. Voy a compartir mi pantalla y porfa, me gustaría saber si la pueden ver en este caso. Permítanme. Sí, señor, perfectamente. Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Gracias al Tecnológico Monterrey por organizar este evento. Igualmente, gracias a los colegas de la ICCT y de la Universidad de Antioquia por unirse en la discusión técnica sobre la construcción de líneas bases de consumo de combustible para vehículos pesados e igualmente compartir sus experiencias en esta temática que creo que es fundamental para el desarrollo digamos, de modos de transporte sostenible. Creo que la discusión de hoy va a ser bastante enriquecedora porque vamos a tener, digamos, 3 experiencias que pueden darnos diferentes puntos de vista de cómo acercarnos a un problema común. Como lo mencionaba Antonio, mi nombre es Felipe Kirama, yo trabajo para la Unidad de Movilidad Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y en esta presentación, que la voy a hacer muy rápido, voy a pasar por las diferentes acciones que tiene el PNUMA en la región. Entonces, nosotros trabajamos desde la Unidad de Movilidad Sostenible que tiene su sede en Nairobi, Kenia. Sin embargo, desde allí implementamos diferentes programas para todas las regiones. Los programas que trabajamos principalmente se enfocan en mejorar la calidad de combustibles, los estándares de emisiones, en promover la eficiencia energética de las flotas y también en adoptar
tecnologías de motorización como los vehículos eléctricos. Estos son los 5 programas que desarrollamos en la región principalmente: la Alianza para Combustibles y Vehículos Más Limpios, la Iniciativa Global de Ahorro de Combustible, que es bajo la cual estamos desarrollando, digamos, este proyecto en México con los recursos del Global Clean Partnership Fund, el Programa Global de Electromovilidad, que más adelante les voy a dar una explicación de qué se trata, la Iniciativa de Vehículos Pesados, de la Coalición por el Clima y el Aire Limpio, que lo que busca es reducir el contenido de azufre y de carbono negro producido por las flotas de vehículos pesados. Y al final, pero no menos importante, el programa que denominamos Compartir el Camino, que lo que busca es priorizar a los peatones y promover la movilidad activa en los diferentes sistemas de transporte. Esto es un resumen de los programas que desarrollamos en la región. Digamos que acá el mensaje es darles a entender que estamos trabajando en varios países, en las diferentes subregiones, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, y en proyectos que tienen que ver con calidad de combustibles, estándares de emisiones vehiculares, tanto para vehículos livianos como para vehículos pesados, electromovilidad, y también el próximo año empezaremos a trabajar en un tema que se denomina digitalización del transporte. A nivel regional también actualmente estamos produciendo una serie de productos de conocimiento que lo que buscan es que los países los puedan utilizar eventualmente para poder saber cuáles son las acciones que deben implementar, por ejemplo, para promover estándares de eficiencia energética o estándares de emisiones vehiculares en cualquier tipo de flota. Y estos los vamos a lanzar, digamos, a través de una serie de podcasts, un curso online, infografías y blogs. Entonces, estos los estaremos comunicando en el próximo año. En cuanto a calidad de combustibles, digamos que encontramos, en cuanto a calidad de combustibles y estándares de emisiones vehiculares, encontramos que, por ejemplo, para el caso de vehículos livianos, tenemos una región que es bastante, digamos, diversa. Todos los esfuerzos que se buscan, digamos, para reducir emisiones a través para reducir emisiones en este tipo de flotas se deben hacer desde dos iniciativas: uno, el mejoramiento de la calidad de los combustibles, y dos, el mejoramiento de los estándares de emisiones. Y en este orden de ideas encontramos pues que, por ejemplo, Chile es un referente en cuanto al mejoramiento de la calidad de combustibles, e igualmente frente a la adopción de estándares de eficiencia, de emisiones vehiculares más altos. Y también vemos que algunos países tienen un potencial alto de mejora. Por ejemplo, en cuanto a la calidad de combustibles, vemos, por ejemplo, que Ecuador, Venezuela y algunos países de Centroamérica pueden todavía reducir más el contenido de azufre, en este caso en la gasolina, pero también a su vez trabajar en regulaciones sobre emisiones vehiculares. Esto no es, digamos, muy diferente frente al caso del diésel. Encontramos que, por ejemplo, en este caso Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay han hecho esfuerzos para mejorar su calidad de combustible, asimismo por adoptar estándares de emisiones más altos para el diésel. Pero todavía, digamos, tenemos algunos países en la región en los que tenemos que seguir el apoyo, y el apoyo es básicamente a través de este tipo de eventos en donde se promueve la adopción de estándares más altos. En cuanto a eficiencia energética, lo que quisiera decir es que el esfuerzo se debe hacer en todo tipo de flotas y se debe hacer de forma combinada. En este caso, creemos que la eficiencia energética no es una acción que se debe hacer independiente, sino que se debe combinar con otras acciones, por ejemplo, como la electromovilidad, la adopción de vehículos de bajas y cero emisiones, la movilidad activa. Entonces, en este orden de ideas, creemos que son acciones combinadas las que se deben tener en cuenta dentro de los programas de los países, y que deben aplicar a todo tipo de flota, no solamente a los vehículos livianos, sino también a los vehículos pesados y a los vehículos de 2 y 3 ruedas. Y digamos que bajo esta premisa, la Iniciativa Global de Ahorro de Combustibles, que como lo repito es quien financia este programa, este proyecto en México, lo que busca es promover dentro de los países estándares que mejoren el rendimiento de combustibles de las flotas, y esto lo hace a través de la recopilación de datos de la flota para que sirvan para construir una línea base de consumo de combustibles, y a partir de eso
se generan talleres como el que se está dando en el día de hoy, en donde lo que se busca es crear conciencia sobre la importancia de este tema y después que esta información sirva para desarrollar políticas adaptadas al contexto nacional. Los socios de esta iniciativa, bueno, aquí tenemos al FIA Foundation, está el PENUMA, está la Universidad de California, sede Davis, está la Agencia Internacional de Energía, está el ICCT, que hoy vamos a tener una conferencia también por parte de ellos, y está el Foro Internacional del Transporte. La Iniciativa Global de Ahorro de Combustibles presenta objetivos en diferentes tipologías de flota, pero vemos que todas ellas, digamos, tienen que aportar a la descarbonización, en este caso, del sector transporte en mayor o menor medida. Y esto de algún modo también se tiene que integrar con con la adopción de energías renovables dentro de la red eléctrica, y también con la adopción de el cambio hacia modos de transporte o al uso, por ejemplo, de programas de movilidad activa. En Latinoamérica específicamente hemos apoyado a 17 países en el desarrollo de regulaciones de eficiencia energética, y en el mundo hemos apoyado cerca de 70 países. Estos son algunos de los resultados de las líneas bases en temas de vehículos livianos. Digamos que se tiene mucha experiencia en vehículos livianos, pero el tema de vehículos pesados digamos, está todavía en construcción, y creo que eso es parte de lo importante de la discusión del día de hoy, en donde vamos a poder encontrar diferentes metodologías para poder construir esas líneas bases de vehículos pesados. ¿Qué es la línea base? Básicamente es una foto energética de la flota que nos sirve para poder comparar cualquier acción que hagamos en cuanto a la mejora del rendimiento. Entonces, frente a esta línea base es que comparamos cualquier efecto que tengamos hacia futuro de una regulación de eficiencia energética. Esto sirve también como argumento para desarrollar diferentes políticas de eficiencia energética, como esquemas de etiquetado, estándares de eficiencia energética, medidas fiscales que buscan promover vehículos con menores consumos de combustible, o programas de flota, en este caso, programas orientados hacia mejorar la eficiencia energética de flotas. Específicamente de todos los estándares, digamos, que se han implementado en diferentes partes del mundo, que aquí se resumen algunos. Nosotros hemos, a través del GFEI, apoyado el desarrollo de 5 estándares, perdón, en la región, que son el de Chile, el de Ecuador, el de Uruguay, bueno, el de Brasil también es importante, en este caso, hacerlo notar por, digamos, la importancia de Brasil en Sudamérica como un gran productor de vehículos. Entonces, eso lo hemos también apoyado dentro del programa de Global Fuel Economy Initiative. Ya lo mencionaba Antonio, nosotros este proyecto en México lo estamos haciendo con ayuda del Global Clean Partnership Fund, que lo que busca básicamente es financiar proyectos de eficiencia energética y energías renovables en diferentes sectores de la economía, y lo que hace es básicamente prestar asistencia técnica a partir, por ejemplo, de los estudios que desarrolló el Tecnológico de Monterrey, y con estos estudios genera, digamos, argumentos para poner recursos para la sociedad civil que puedan permitir, por ejemplo, la renovación de la flota vehicular. Como lo decía, busca impactar diferentes sectores de la economía, pero en el caso específico del sector transporte, pues el 17% de su portafolio está enfocado en este tipo de proyectos. Ahora bien, haciendo referencia a la movilidad eléctrica, quisiera mencionar que desde el PENUMA y con la ayuda del Centro de Movilidad Sostenible en Latinoamérica, estamos desarrollando el programa de movilidad eléctrica y la plataforma regional de apoyo e inversión. Este es un programa que apoya 50 proyectos nacionales en diferentes regiones, y lo que hace es básicamente prestar o apoyar el fortalecimiento de capacidades y la creación de conciencia acerca de los programas de electromovilidad, apoyar en el desarrollo de hojas de ruta y estrategias, desarrollar políticas nacionales y marcos regulatorios, apoyo en la creación de modelos de negocio que sean sustentables en el largo plazo, y también el desarrollo de proyectos piloto en estos países. Este es un resumen de cuáles son los proyectos en diferentes regiones. Específicamente en Latinoamérica tenemos un gran portafolio de
proyectos y bueno, estos los vamos a apoyar de la manera que lo mencionaba ahorita en la diapositiva anterior. La gobernanza del proyecto básicamente es a través de grupos de trabajo temáticos globales en infraestructura de carga de energías renovables, en vehículos livianos, en vehículos pesados y 2 y 3 ruedas. Estos grupos de trabajo van a desarrollar productos de conocimiento para los países y estos productos de conocimiento van a ser entregados a los países de diferentes regiones a través de 4 plataformas regionales. Una de las plataformas regionales, la plataforma regional para América Latina y el Caribe, va a ser coliderada entre el PENUMA y el Centro de Movilidad Sostenible. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, vamos a hacer en los próximos 4 años en términos de electromovilidad para la región. Posiblemente se abran más oportunidades para que otros países del mundo, y en este caso también incluye a Latinoamérica, puedan participar de una nueva convocatoria que se va a desarrollar, pero más adelante, digamos, estaríamos ampliando esta información. ¿Cuál es el objetivo de las plataformas regionales? Prestar apoyo técnico y entrenamiento a los países. Entonces vamos a tener diferentes jornadas de entrenamiento. Vamos a tener una ventanilla única o help desk que lo que busca es apoyar a los países en sus proyectos nacionales en el día a día. ¿Sí? Entonces esto va a ser un correo electrónico o una línea, por ejemplo, telefónica que los países pregunten sus dudas y se puedan responder rápidamente. Todo eso está orientado a crear comunidades de práctica entre los diferentes actores y también algunos espacios de mercado en donde puedan interactuar los países que son los que tienen necesidades con proveedores de conocimiento o proveedores de tecnología. Esto está abierto, digamos, a todos los países de Latinoamérica y a ciudades que tengan proyectos de electromovilidad. Con esto quisiera terminar, no sin antes agradecer por el tiempo que nos dan y desearles lo mejor en esta jornada de socialización de resultados. Muchas gracias. Muchas gracias a Felipe y a Verónica que nos hablaron en representación del PENUMA. Y lo que nosotros podemos entender ahora es que el PENUMA abarca lo que es la evaluación de las condiciones y tendencias ambientales a nivel mundial, regional y nacional. Elabora instrumentos ambientales internacionales y nacionales y fortalece las instituciones para la gestión racional del medio ambiente. El PENUMA tiene una larga historia de contribuir al desarrollo y la aplicación de derecho del medio ambiente a través de su labor normativa y mediante la facilitación de estas plataformas intergubernamentales para la elaboración de acuerdos de principios, directrices para el medio ambiente, que tienen como objetivo poner frente a estos problemas ambientales mundiales. Ahora, muchas gracias por su presentación nuevamente y me gustaría ahora continuar con el primer invitado que tenemos de estas ponencias magistrales, que es el doctor John Ramiro Agudelo, quien es profesor e investigador de la Universidad de Antioquia. Permítame presentarle. En los últimos años, él se ha dedicado a la investigación y a la docencia en el ámbito del impacto ambiental de los motores de combustión interna. Durante los últimos 5 años se ha dedicado a evaluar el impacto que producen las emisiones gaseosas y de material particulado sobre la salud humana. Ejerce la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo que busca establecer una nueva prueba técnica periódica para vehículos diésel basados en el número de partículas dentro del programa Clima y Aire Limpio en ciudades de América Latina. Entonces, sin más, te cedemos la palabra, John Ramiro, para que por favor nos compartas tu experiencia midiendo el consumo y emisiones de vehículos en ciudades colombianas. Entonces, permítame, voy a compartir la pantalla con la presentación para poder cederte la palabra. Muchas gracias, Antonio. Comparto yo mi pantalla, ¿te parece? Sí, vale, mejor. Perfecto, perfecto. Entonces, por favor, me confirman que... La vemos bien, gracias. Sí, y ahí se ve en modo presentación o queda duplicada. Está en modo presentación, señor. Ah, perfecto. Bueno, entonces, Antonio, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a Verónica y a Felipe por sus presentaciones anteriores. Muchas gracias al TEC de Monterrey y en particular al profesor José Ignacio Huertas, líder del proyecto, por invitarnos a la Universidad de Antioquia a compartirles muy brevemente algo que me costó realmente mucho preparar, porque son
como 5 años de trabajo presentados en 5 o 6 diapositivas y cuesta condensar lo que han sido pues un par de experiencias que hemos tenido midiendo consumo de combustible y emisiones contaminantes en vehículos en ciudades colombianas, en el marco de este segundo taller de línea base de consumo de combustibles pesados para México. Permítanme muy rápidamente presentar quién soy. Muchos ya me conocen y a nuestro grupo, otros no. Somos un grupo de unos 25 miembros, 2 profesores, el resto son estudiantes de maestría, de doctorado o de pregrado, o pasantes que tenemos de otras universidades colombianas o de fuera de Colombia, y estamos acá en este puntico rojo que es Medellín. Es la capital de esta provincia, departamento, región, que se llama Antioquia, que está ubicada a 1500 metros sobre el nivel del mar, y eso tiene importancia sobre parte de los resultados que les voy a enseñar. Colombia es un país muy diverso en todo, pero además en las diferentes alturas sobre el nivel del mar, y eso ha sido un condicionante muy importante para el proyecto. Tenemos un laboratorio de motores con 3 salas de ensayo. Aquí hay un ejemplo de uno de ellos, y hacemos ensayos muy controlados en banco dinamométrico de motor, pero también ya desde 2016 nos hemos enfocado mucho hacia pruebas en vehículos. Lo que tienen ahí es el ejemplo de uno de los vehículos que acabamos de medir en una campaña experimental que hicimos entre más o menos julio y octubre de este año. Julio y noviembre realmente de este año. Este es uno de los vehículos que acabamos de medir. Bien, ¿por qué medimos nosotros? ¿Qué nos llamó? ¿Qué nos convocó a medir consumo de combustible y emisiones? Es lo que acabamos de escuchar de Verónica y de Felipe, y lo que está en el fondo de la presentación del objeto que persigue también el TEC de Monterrey en este proyecto, que es dar respuesta desde el sector transporte, que tiene unos números muy importantes, a una serie de compromisos que tenemos con objetivos de desarrollo sostenible, con cambio climático, pero también con calidad de aire en los grandes centros urbanos. Eso ha sido esencialmente lo que nos llamó en números. Decir que Colombia en particular es firmante del Convenio Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, sobre cambio climático, y en el marco de eso ha enviado ya a los países miembros 2 informes bienales de actualización, como los llaman, uno 2015 y otro 2018, y ahí veíamos que en cuanto a gases de efecto invernadero, el sector transporte de carretera, digamos terrestre de carretera, es responsable de entre el 12 y el 17% de esos gases de efecto invernadero en Colombia, de manera que es protagonista. Lo otro es que más del 40% de la energía primaria de los países, esto no es solo Colombia, se la lleva al sector transporte de carretera y aéreo. Y solo el de carretera, más de la tercera parte de la energía primaria de nuestro país, de manera que es un protagonista de peso pesado. Adicionalmente, el último balance de energía útil que nos acaba de presentar nuestra unidad de planeación minero-energética de Colombia da cuenta de que el 66% de la energía es mal utilizada en el sector transporte. Mal utilizada es por pérdidas. Eso significa que hay unas oportunidades inmensas económicas con las mejores tecnologías disponibles para tenerlas como base de comparación. Y como les mencionaba, que también es un objetivo central por lo que leí en este taller para México, es la preocupación por la calidad del aire en los grandes centros urbanos y sobre todo en aquellos donde el sector transporte es protagonista. Particularmente hay 2 contaminantes muy delicados que van hacia la salud pública, como son el material particulado, tanto el primario que sale del tubo de escape, como el dióxido de nitrógeno que da lugar a partículas secundarias en la atmósfera por su fotorreactividad, y los compuestos orgánicos volátiles, de los cuales se sabe que el sector transporte es responsable, pero fuertemente. Por ejemplo, aquí en Medellín ya se estima que es más del 90% la responsabilidad que tiene, pero a nivel Colombia está más o menos entre el 70 y el 80%. Por lo tanto, estos números dan respuesta al por qué nos hemos dedicado como grupo a trabajar en esto.
pregunta es, bueno, ya sabemos por qué, pero ¿con quién hablamos? Entonces, el sector transporte es muy complejo, no en Colombia, pero en cualquier parte del planeta, y digamos que lo regulan desde muchos entes y carteras de gobierno, todas prácticamente tienen injerencia en el sector transporte. Entonces, ante eso, cuando tú te planteas la necesidad de un mejor aire, de descarbonización de combustibles, como lo planteaba mi compañero Felipe hace un momento, la pregunta es con quién hablo, quién desde una universidad puede trabajar. Nosotros pues hemos tenido el acercamiento con estas dos entidades que aparecen en rojito, que ha sido la Unidad de Planeación Minero Energética Colombiana, que es la unidad que planifica lo que va a hacer Colombia los próximos 50 años en temas de minas y energía, y con las autoridades ambientales locales. Entonces, esas son las dos experiencias que les voy a presentar. Mientras tanto, encontramos ese canal de comunicación. Fuimos haciendo un estado del arte del sector transporte en Colombia y nos encontramos como con unos números grandes y unas ideas grandes que nos dieron por dónde apuntar nuestras experiencias. Primero que encontramos es que es un sector muy bien diagnosticado. Usted habla con cualquiera de estas carteras y va a Minas y Energía y tienen las normas de calidad de combustible claramente establecidas, que debe tener el diésel, que debe tener el biodiesel que se pone en Colombia con el diésel, la gasolina, el etanol, el gas natural, en fin. Usted va y habla con Mintransporte y claramente tiene regulado qué características de seguridad, de chasis, etcétera. Y así cada uno de ellos. Va a Minas Hacienda y saben claramente cuándo tiene que tributar cada vehículo. De manera que es un sector en general bien diagnosticado, pero digamos como oportunidad importante para nosotros como investigadores es que hay baja fluidez de comunicación en general entre las entidades de Estado, con lo cual nosotros podemos entrar como vínculo, estableciendo esos nexos que ellos requieren. Esa hoja de ruta hacia la descarbonización en Colombia, que mencionaban Verónica y Felipe, esa hoja de ruta, por lo menos nuestra unidad de planificación energética colombiana la enfocó hacia unos vectores que llaman ellos energéticos claves, como son el hidrógeno verde. Ya vemos que Chile es un protagonista en esto, en nuestra región latinoamericana, el gas natural vehicular y la electromovilidad, pero de momento lo que vemos es muy buenas intenciones, incluso leyes, en fin, pero no está trazado ese camino claramente y yo creo que ahí tenemos unas oportunidades clave nosotros. Hay un apoyo en Colombia, por lo menos más bien tímido, en cuanto a financiación de nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, aunque hay algo pues, de aporte por parte de ellos, y hay una serie de políticas que incentivan la electromovilidad. El problema de eso, digamos que hay que mirar con cuidadito, es que Colombia, particularmente casi el 70% de nuestra energía depende del agua, de que llueva o no llueva. Pues por ahora en Colombia ha llovido mucho, en los últimos 10 años, se puede decir, no ha escampado. Pero en ese periodo hemos tenido lo que se llama periodos de sequía muy fuertes y eso nos ha vuelto vulnerables y entonces hace que estos megaproyectos empiecen a mirar por dónde hay que hacer la inversión. Y lo otro es que ha vuelto la mirada hacia esas fuentes no convencionales de energías renovables que llamamos. Pero también hay que ver qué plazo, qué papel van a jugar ellos en el mediano y largo plazo que hay que mirar. Por lo tanto, ese es como el mientras tanto lo que hemos ido indagando nosotros para poder plantear un par de experiencias. Rápidamente se las planteo. La primera es la determinación de factores de emisión y por lo tanto de consumo de combustible en el Valle de la Burrá, que es donde está ubicado Medellín. Hicimos un proyecto entre 2017 de hecho participó la Universidad Tecnológica de Pereira, de donde es Felipe, que fue sobre vehículos livianos y motocicletas. Y luego hicimos una de vehículos pesados aquí en Medellín, viviendo en carretera, con ciclos de conducción específicos, ya les muestro, entre 2018 y 2020. Este es un resumen rápido de esa experiencia. Ha sido pues mediante convenios interadministrativos en los que el gobierno pone un dinero y nosotros como universidad otro dinero para hacer estos proyectos y ese primero de factores de emisión de vehículos livianos. Entonces, como es procedente, normalmente se determinan unos ciclos de conducción
asociados a la cultura propia de conducción y a la actividad propia de cada vehículo, para luego ir a reproducirlos en la tecnológica de Pereira. Que fue lo que hicimos con la ayuda de un montón de empresas, pues, se unieron Renault Sofasa, la empresa colombiana de petróleos y empresas del sector automotor, y también pues la tecnológica de Pereira. ¿Qué se logró de ahí? Determinamos factores de emisión, todos gaseosos, regulados sobre todo, y consumo de combustible de livianos y de motocicletas, que es muy importante en Colombia. De los 16 millones de vehículos que están rodando ahora mismo en Colombia, 9 millones son motocicletas. De manera que es muy importante. Encontramos por primera vez en el país factores de emisión de no solo de masa, de partículas emitidas, que es muy importante por los estudios epidemiológicos que conocemos de la Organización Mundial de la Salud, que relacionan partículas y salud pública, sino, y más recientemente, el número de partículas, que ya vemos que esto es muy importante en vehículos de última tecnología, sobre todo diésel. Nuestros factores de emisión se usaron aquí ya por la autoridad ambiental local para alimentar los inventarios de emisión propios, que luego van al centro del país a través del ministerio para formar los inventarios de Colombia. Y encontramos unas potenciales mejoras que se podían hacer sobre nuestra ley colombiana de inspección técnica periódica de vehículos. Les señalamos al ministerio como unos puntos a mejorar. Luego, en vista del buen resultado que salió de ese proyecto, pues hicimos un segundo, pero ya enfocado en lo que es el objeto de este taller, que son vehículos pesados. Pues ahí ya no podíamos ir al banco de rodillos, entonces lo que hicimos fue hacer todo un estudio que les voy a mostrar muy rápidamente para determinar factores de emisión. Hicimos recomendaciones de política pública que han tenido impacto en la región, trazamos lineamientos de programa de autorregulación empresarial al sector del transporte en la región y encontramos unos números escabrosos, realmente son escabrosos, en cuanto a las casi 600 toneladas diarias de estos contaminantes que van al aire en nuestra región por el sector transporte. De ellas, 13.000 toneladas diarias son de dióxido de carbono, de manera que esto llama mucho la atención. A raíz de esto, pues ya, como mencionaba también Felipe hace un momento, uno de los pasos naturales es buscar cómo hacer programas de ecoetiquetado ambiental, pues porque tú no te puedes ir a darle palo al sector transporte todo el tiempo y a ponerlo en cintura, sino que también debes, pues, intentar promover un poco el beneficio de los que hacen actualización tecnológica de sus flotas y de los que están propendiendo por disminuir sus emisiones. En función de eso, y basados en algo que aprendimos acá con Ecopetrol y este pool de empresas, propusimos el conteo del número de partículas como criterio base para emitir estos distintivos o sellos ambientales a 4.500 vehículos que pudimos medir entre 2020 y 2021 en Colombia, aquí en el Valle de la Aburrá, perdón, de los cuales, pues, de los 4.500, cerca de 1.500 se hicieron acreedores a estos distintivos y podían circular libremente en periodos de episodios críticos de calidad del aire donde había restricción de movilidad. ¿Cómo determinamos nosotros el consumo instantáneo de combustible en vehículos pesados, esa experiencia y los factores de emisión? Lo primero es que, digamos, hicimos un estudio de bases de datos, es cuántos vehículos habían en la región. Estamos en el Valle de la Aburrá, y de esos, cuáles, o sea, cómo eran ellos, cómo estaban categorizados, cuáles eran las marcas más importantes, de qué año de modelo, en fin. Registramos datos segundo a segundo de su movilidad, y con eso pues hicimos todo un análisis, procesamiento de datos, para finalmente obtener o sintetizar unos ciclos de conducción por actividad y por categoría vehicular. Esos ciclos de conducción luego los seleccionamos unas rutas dentro de nuestra región que es muy montañosa, y esa ruta, entonces luego allá nos fuimos con Ecopetrol a instrumentar los vehículos y a medir, siguiendo fielmente esos ciclos de conducción. Y de ahí obtuvimos el consumo de combustible
y el factor de emisión. Por lo tanto, estos factores de emisión y consumo de combustible son muy fieles a nuestra topografía y a nuestra cultura de conducción, ¿vale? Adicionalmente, pues hicimos otro cuento muy interesante que es el análisis modal de emisiones, que el doctor Huertas pues también ha trabajado este tema. Un poquito detrás de cámaras porque pues ya hemos visto presentaciones pues muy desde arriba, muy desde la toma de decisiones, desde el PENUMA, en fin, pero muchos de los que estamos acá que hacemos investigación, pues hay un detrás de cámaras para dar un número que para uno es muy apasionante, pero es muy, muy complejo. Fíjense, por ejemplo, acá les muestro uno de los vehículos, aquí le llamamos a esto volqueta en Colombia, donde instrumentamos muy detalladamente todo el sistema de escape en cabina para intervenir el sistema de consumo de combustible, todos los equipos de emisiones de gases. Bueno, yo sé que muchos de los que están acá son familiares a esto y lo han medido. En autobuses también, a veces le toca a uno quitar carrocería interna y montar equipos que son pues bastante sofisticados, que tienen niveles de incertidumbre bajos para uno dar valores muy correctos al gobierno para tomar decisiones. Y luego, pues viene la medición, ¿no? Que esto de medir en carretera tiene sus bemoles bastantes. Uno de ellos es que, por ejemplo, hay que usar en el vehículo que se está midiendo uno adelante y otro detrás siempre para que este avise novedades en la vía y que este tome decisiones de cierre o no de vía para poder hacer las pruebas y no perder datos. Bueno, me hubiera gustado hacer unas figuritas de esto, no tuve, perdón, el tiempo, estoy con otra situación ahora mismo, pero si miramos, medimos buses, camiones, volquetas y hubo dos que acá denominé grandes contaminadores, que este proyecto sirvió para identificar muy claramente a estos vehículos y tomar acciones con ellos, como por ejemplo permitirle a estas familias pobres dueñas de estos vehículos hacer renovación de ellos con créditos blandos, en fin. Pero fíjense, por ejemplo, los buses aquí en nuestra región, más o menos entre 6,5 y 9, se pudiera decir, kilómetros por galón, de acuerdo a nuestra topografía y a nuestra altitud sobre el nivel del mar, con unas características de más o menos entre 20 y 40 pasajeros, y con tecnologías antiguas, como por ejemplo este que fue un bus muy viejo, Euro 2 del año 2009, consumiendo 8 kilómetros por galón, y uno muy nuevo, 2016, que apenas hacía 6,4. ¿Por qué hace menos el nuevo? Pues porque este es de 42 pasajeros. ¿Y por qué a este vehículo con solo 5.200 centímetros cúbicos le ponen 42 pasajeros? Pues son de esas decisiones que este proyecto que están haciendo ustedes desde el TEC de Monterrey con ayuda de la Organización de Naciones Unidas deben dar luces a la gente de qué no se debe hacer, ¿cierto? ¿Cómo es posible que a una capacidad tan baja de motor se le ponga tanta capacidad de lastre, con lo cual el tema de consumo es mucho más bajo, mientras que obsérvese, aquí es un motor mucho más antiguo, pero una capacidad de motor más grande para menos pasajeros, pues da más kilómetros por galón, ¿sí? Y así lo mismo en camiones, por ejemplo, acá tenemos camiones muy viejitos, pero este apenas es de 3 litros de cilindrada y estaba dando casi 17 kilómetros por galón, lo mismo que uno muy nuevo, de 3 litros también casi. Entonces acá es donde uno empieza a ver que el tema de la tecnología, por lo menos nosotros no vimos tan claramente, en este caso, obsérvese, lo vimos, que la tecnología fuese muy marcada en el consumo. No, no lo vimos. Fíjese, era que estos dos dan aproximadamente lo mismo, 17 kilómetros por galón. ¿Listo? Obviamente estaba mucho menos, 8, pero es porque este tiene capacidad de 10 toneladas de lastre. ¿De acuerdo? Un Bueno, minuto, por favor. Gracias. un minuto para terminar. Sí. Vale. Bueno, aquí hay unos resultados de material particulado que se los dejo en la presentación. También lo medimos. Lo que llama la atención es que las motocicletas en la región son altamente significativas o protagonistas, lo mismo en número de partículas. Y la experiencia número 2, ya, te hubiera agradecido a Antonio si me hubiera dicho 3 minuticos. Es la segunda experiencia, entonces la resumo muy rápidamente, ya es determinación de factores de emisión y consumo de combustible para el país. Bueno, acá lo que hicimos fue lo mismo, pero a nivel de Colombia, por lo tanto seleccionamos rutas
según vocación, o sea, actividad y ciclo de conducción, en 3 alturas distintas sobre el nivel del mar. Este año terminamos 900 metros, que es la altura de Bucaramanga. El año próximo haremos, como lo van a ver con relieve, Bogotá y Barranquilla, que es nivel de mar. En el área metropolitana de Bucaramanga es mucho lo que hay detrás, pero medimos el consumo instantáneo segundo a segundo en la ruta con un equipo japonés, marca Onosoki, que es esto que ven acá el indicador, y aquí tienen el sensor donde se ponía en cada vehículo de prueba. Nuevamente, estos son los resultados y nuestros resultados indican lo mismo, que el consumo, parece que lo tengo acá. Sí, efectivamente, obsérvese que el consumo era independiente de la tecnología. Esto es un reto para ustedes, José Ignacio, porque nosotros no observamos, por lo menos observe que estos son vehículos viejos, tractocamiones viejos, y estos son 2020 nuevos, y mire que se puede decir que son 5,5 kilómetros por galón, independiente del tamaño. Mire, por ejemplo, estos eran camiones de 10 toneladas, y observa, estos son vehículos viejos, del orden de 11 kilómetros por galón, y en el mismo ciclo de conducción, vehículos nuevos, 2021 y 2022, dando los mismos 11 kilómetros por galón. Por lo tanto, para mí va a ser difícil con estos datos ver el efecto de la tecnología en el consumo. Y ya pues para terminar, decir que estos son algunos factores de emisión que si ustedes observan, por ejemplo, las tractocamiones dan del orden de 1.800 gramos de CO2 por kilómetro. Y uno dice, son fatales, no las usen. Pues no debería mirarse así. Nosotros lo hicimos dividiendo por tonelada y son las mejores. La menor emisión de CO2 por tonelada dan los tractocamiones, con lo cual el mensaje es que no es bueno atomizar los vehículos hacia más pequeños, no es un buen mensaje. Bueno, Antonio, muchas gracias. Tenemos como gobierno factores de emisión y consumo de combustible ya para vehículos pesados a nivel de Bucaramanga, y ya lo teníamos para el área metropolitana de Medellín. Tenemos bases para política pública y sobre todo pues tenemos para aportarle al país en temas de Convenio Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a contar con varios de los que están aquí en esta reunión para darle continuidad a este proyecto en 2022, donde va a estar relieve para la altura de Bogotá y Barranquilla, y esperemos también que 2023 para 3 alturas, pero ya livianos y motocicletas. Con esto les doy un abrazo fraterno, deseándoles a todos una muy feliz Navidad con sus familias y agradeciéndote de nuevo, José Ignacio, al TEC de Monterrey, por esta amable invitación, permitirme compartirles esto. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Resultados sumamente interesantes que creo que se van a reflejar con lo que se obtuvo acá también en México. Me gustaría continuar con la agenda y darle la bienvenida al doctor Oscar Delgado Neira, quien es gerente del Centro de Flotas Comerciales del International Council on Clean Transportation. Tiene un doctorado en Ingeniería Mecánica con más de 10 años de experiencia trabajando en tecnología y políticas para abordar en el impacto de los vehículos pesados en calidad del aire y el clima. Actualmente administra el Centro de Flotas Comerciales, que concentra la experiencia, los modelos y los datos para respaldar la adopción de tecnologías de cero emisiones por parte de las flotas comerciales. Es co-líder de la Asociación Zero Emission Bus Rapid Deployment Accelerator, que busca transformar el mercado latinoamericano de autobuses a cero emisiones. Entonces, sin más, te doy la palabra, doctor Oscar, para que nos permita presentar sobre la determinación de la línea base de consumo de combustible en vehículos pesados desde una perspectiva internacional. Entonces, voy a compartir yo la presentación y te cedemos la palabra, doctor Oscar. Muchas gracias, Antonio. ¿Me confirmas que el audio está bien? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Me confirman que ven la presentación? Se ve bien, yo la estoy viendo. Gracias. Bueno, un poco unas palabras de mi organización, el Consejo Internacional en Transporte Limpio, o ICCT. Somos una organización internacional de investigación que le da soporte técnico a los tomadores de decisiones de política pública con el fin de reducir drásticamente las emisiones del sector transporte. Podemos pasar la siguiente, por favor. Pues nuestro trabajo en líneas bases de consumo de combustible de vehículos pesados se ha dado en el contexto de estándares de emisiones de gases de efecto invernadero o estándares de eficiencia a las cuales les hemos dado soporte técnico
en estos 5, digamos, regiones o países. En este momento solo 5 regiones tienen estándares: Japón, China, Canadá y Estados Unidos como una sola región, la Unión Europea e India. Esta gráfica ilustra los tiempos de implementación y la ambición en cuanto a reducciones de emisiones, anotando que pues, el eje Y es relativo a una línea base, no está en términos absolutos, y no todos los países están empezando desde la misma línea base. De ahí la importancia, ¿no? Por ejemplo, la adopción de tecnologías en India no se espera que sea la misma que la adopción de tecnología en la Unión Europea. Pasamos a la siguiente, por favor. Existen, digamos, los vehículos pesados son un animal distinto a los vehículos de pasajeros y existen dificultades para medirlos, sobre todo dentro de un contexto regulatorio. Entonces, digamos, las dificultades son: los vehículos pesados presentan diferentes segmentos basados principalmente en diferencias en peso bruto vehicular, diferencias en número de ejes, si son articulados o no. Y también existe diversidad en las configuraciones de los vehículos dentro de un segmento dado. Uno puede tener el segmento tractocamiones de 2 ejes, pero dentro de esos tractocamiones puede haber diferentes transmisiones, diferentes motores, diferentes gear ratios, perdón que a veces se me mezcla el español con el inglés, del diferencial. Entonces, esto, aunado a la otra complejidad que viene de los patrones de operación o los ciclos de manejo, que también vienen siendo diferentes, añade mucha complejidad. Entonces, en cuanto a regulaciones, el estado del arte para medir, certificar y eventualmente regular el consumo de combustible o la eficiencia de los vehículos pesados es la combinación de la medición del performance de los componentes y la simulación computacional de vehículos. Entonces, este proceso Component Testing más Vehicle Simulation es lo que se está usando en la Unión Europea, en Estados Unidos. China está yendo en esa dirección, India está yendo en esa dirección, Japón también tiene su, digamos, este esquema. Entonces, este proceso se basa en medir los componentes de una manera estandarizada, mapas de consumo de combustible de los motores en un dinamómetro de motor, arrastre aerodinámico mediante, digamos, diferentes formas, depende de la región, digamos, se usa coast down en Estados Unidos o prueba de aceleración libre y prueba de velocidad constante en Europa. Resistencia a la rodadura de los neumáticos, que ya está plenamente establecido y estandarizado y todos los países usan la misma norma, es una norma ISO, no me acuerdo el número ahorita. Y una vez se consiguen estos datos, se usan como resultados, perdón, se usan como datos de entrada en un software de simulación computacional que a su vez predice el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero bajo las condiciones de operación, carga y ciclo de manejo que se le impongan. Las ventajas, esto permite manejar una gran cantidad de combinaciones, de tipologías, de rutas, sin necesidad de hacerle test físico a todos y cada uno de los vehículos. Sabemos que no existen muchos dinamómetros de chasis de vehículos pesados y, por ejemplo, los PEMS systems, los sistemas portátiles de medición de emisiones, son un poco, digamos, más comunes que los dinamómetros de chasis de pesados, pero tienen la dificultad de que no te permiten tener control sobre el ciclo de manejo si quieres comparar, digamos, varios vehículos sobre la misma exacta ruta, digámoslo así. Entonces, esto permite una evaluación más precisa del efecto de las tecnologías individuales, porque la variabilidad de los resultados del dinamómetro de chasis o de los PEMS muchas veces está por encima del efecto de reducción de emisiones de tecnologías particulares. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, después de esta corta introducción, ahora sí comienzo con la presentación. Este es el outline. Voy a cubrir estos 3 puntos en el mismo orden cronológico que sucedieron. A mí me invitaron a presentar en el punto del medio, que fue una evaluación que el ICCT realizó en el contexto de los estándares de CO2 para la Unión Europea. Pero quiero comenzar con Estados Unidos, que hizo su línea base de una manera mucho más pragmática, digámoslo así,
con 10 años de anticipación a la línea base de la Unión Europea que hasta ahora tuvimos acceso a ella en este año. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente. Pues en los Estados Unidos, la primera fase de la regulación, digamos, el Notice of Proposed Rulemaking, que es como el aviso que esta regla va a salir, salió en 2010, y la regulación final salió en 2011. Les tomó solo un año hacer la regulación, incluyendo la línea base. Fueron muy prácticos. Se creó la herramienta de simulación que se llama GEM, G-E-M, Greenhouse Gas Emission Model, la cual es el compliance tool de la regulación. O sea, con esta herramienta los fabricantes verifican su cumplimiento con el estándar de CO2 y de consumo de combustible. Para la línea base, la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, recolectó toda la información que pudo y publicó su propuesta. En Estados Unidos existe este mecanismo de comentario público, que también existe, por ejemplo, en Colombia y en otros lugares, en el cual se le da la oportunidad a los fabricantes y a otros actores de revisar lo que la agencia ambiental propone y sugerirle cambios. Y estos cambios, por supuesto, basados en evidencia. Entonces, digamos que los fabricantes no están muy por la labor de ceder datos al regulador. Entonces, lo que hace la EPA es encontrar lo que pudo, plantear algo y pedirles feedback. Y si van a sugerir algo, que envíen la evidencia. Entonces, de ahí pongo la lección aprendida número 1, que es como que suficientemente bueno es mejor que perfecto. O sea, la agencia hace lo que puede basado en la información disponible, propone y le da la oportunidad a los actores para que retroalimenten el proceso. Ya en la segunda fase se mejoró GEM. Se añadieron datos de entrada clave. En verde está lo de la fase 1 y en negro lo que se añadió para la fase 2. El motor, transmisión, aspectos súper claves. Y se le añadió, por ejemplo, la inclinación a la ruta, entre otros. Pasemos al siguiente slide, por favor. No, devolvámonos un poquito porque me faltó. Tengo otra lección aprendida ahí que se me olvidó mencionar. El de ser cuidadoso con los cambios en los procedimientos. Entonces, lo que pasó fue que de la fase 1 a la fase 2, algunos procedimientos cambiaron. La forma de cuantificar el arrastre aerodinámico, por ejemplo, y se le añadió inclinación o topografía a los ciclos de manejo. Entonces, los valores numéricos no iban a coincidir. Entonces, pues digamos que no es deseable en general estar cambiando los procedimientos. Simplemente quería decir eso. Entonces, pasando a nuestro trabajo del ICCT con respecto a la Unión Europea, podemos pasar al siguiente. Primero quiero describir el proceso regulatorio. Entonces, en la Unión Europea el proceso fue bastante más lento. Fueron 3 procesos regulatorios. La regulación de certificación, donde los nuevos vehículos registrados certifican sus emisiones mediante un test de componentes y la herramienta Vecto, o sea, Component Testing and Vehicle Simulation. La segunda regulación era la regulación de monitoreo y reporte, donde los fabricantes y Estados miembros de la Unión Europea reportan sus emisiones a la Agencia Ambiental Europea. Este es un aspecto clave porque añade transparencia, que no en todos lugares tenemos. Y tercero, los estándares, los estándares de CO2, que tienen metas de reducción de 15% en 2025 y 30% en 2030, con respecto a la línea base de 2020, que fue publicada este año. El ICCT comenzó a trabajar en estas regulaciones más o menos en 2016. En ese momento no había nada de conocimiento de la línea base y nosotros la requeríamos para realizar estudios de potencial tecnológico y costo-efectividad de tecnologías. Entonces nos pusimos a la tarea de obtener dicha línea base en 2017. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, nos concentramos digamos, esta gráfica de barras muestra todos los segmentos de vehículos pesados de la Unión Europea. Decidimos enfocarnos en los tractocamiones porque representaban el 50% de las ventas y la mayoría de las emisiones, más del 70%. Utilizamos la herramienta Vecto y los ciclos de manejo establecidos por la Unión Europea. Eso fue, digamos, algo fácil porque ya estaban establecidos. Pues todos estos datos en ese momento, digamos, todos los datos que necesitábamos para Vecto eran considerados propiedad intelectual porque los fabricantes no los querían ceder. Entonces nos tocó como, digamos, hacer una labor muy, muy juiciosa de análisis, digámoslo así. Entonces pasemos a la siguiente. Entonces nos enfocamos y a la siguiente, por favor. Entonces nos enfocamos en los datos de entrada más relevantes.
los que mayor efecto tienen en el consumo de combustible. Entonces, como estos son tractocamiones de alta velocidad, pues por ejemplo, el coeficiente de arrastre aerodinámico es clave. Hicimos una revisión de la literatura en ese momento. Encontramos 16 fuentes y elegimos la mediana de las fuentes, 0.6. Pasemos a la siguiente. En cuanto a la resistencia al rodamiento de los neumáticos, había aún menos fuentes, pero algunas muy buenas. Digamos que habían evaluado un muy buen número de neumáticos. Y también tuvimos unas conversaciones con la Asociación Europea de Fabricantes de Neumáticos y llegamos digamos que aunque el conteo aquí muestra 6, lo que elegimos fue 5.5 newton por kilonewton basado en estas conversaciones. Pasamos a la siguiente. El mapa de consumo del motor, que es clave, no estaba disponible, entonces contratamos a ABL, una consultoría de ingeniería, para que nos diera un mapa representativo de un motor diésel Euro 6 para operación de larga distancia. Y pues este mapa fue clave en el proceso. Digamos que no es fácil de conseguir un mapa de consumo de combustible. Otros, digamos, aspectos de tecnología incluyen la transmisión, el diferencial y accesorios, pero no voy a tener tiempo de cubrirlos todos. Pero los invito a leer el paper. Todos los links de los papers que estoy refiriéndome están en la presentación. Siguiente slide, por favor. Finalmente, con el ciclo regulatorio y la carga regulatoria, el payload, llegamos a esta línea base de 33 litros por 100 kilómetros para un tractocamión. Ahí estoy poniendo dos referencias. La primera es nuestro análisis y la segunda hicimos una validación física de la línea base. Hicimos un test de camiones en 2017 con la ayuda del profesor Hausberger de la Universidad de Graz en Austria, y el test nos dio 32.6 litros por 100 kilómetros para un vehículo típico, y también evaluamos lo que se consideraba en ese momento el best in class o mejor vehículo en Europa, y dio un valor de 29.9 litros por 100 kilómetros, cerca de 30. Pasemos a la siguiente, por favor. Y ahora sí llegamos a la línea base de Europa, que fue la que se publicó este año. Entonces, hicimos un paper, los datos de esta línea base fueron publicados por la Agencia Ambiental Europea. Hicimos el análisis de datos de esta publicación y esto es una mina de oro para nosotros. En el ICCT hemos venido trabajando en estándares regulatorios por bastantes años, estándares de eficiencia de pesados por bastantes años. Esta es la primera vez que tenemos como datos transparentes y completos. Entonces, entendemos la línea base, los detalles, y a futuro también podemos monitorear el progreso de la regulación, el impacto de la regulación y entender, por ejemplo, la adopción de tecnologías, digamos, la diferencia en adopción de tecnologías de las diferentes marcas, etc. Ahí está el link del paper y pasemos a la siguiente. Voy a presentar algunos resultados del paper. En este se presentan las 9 categorías vehiculares de Europa. Y pues el histograma muestra como la distribución de su consumo, ¿no? En la métrica de litros por 100 kilómetros, los valores van de 24 a 33 litros por 100 kilómetros. Rápidamente comparando con la base que presentó el profesor Agudelo, Colombia está en 47 litros por 100 kilómetros y para vehículos más pequeños. O sea, es bastante más consumo. En la métrica, como también el profesor Agudelo dividió por toneladas para que sea más, digamos, comparable, porque lo que hacen estos vehículos es transportar carga. Entonces, la métrica de Payload Specific Emissions o Payload Specific Fuel Consumption, en este caso gramos de CO2 por tonelada kilómetro. En esa métrica la variación fue de 57 a 307. Entonces, por ejemplo, ahí, digamos, las categorías de pronto no nos dicen mucho acá, pero para que se entienda, el 57 es un camión, es un tractocamión pesado de transporte carretero de larga distancia, mientras que el 307 es un camión de distribución urbana, mucho más pequeño. Entonces, ahí se ve la diferencia. También vemos bastante variabilidad dentro de las diferentes categorías. Por ejemplo, en la 5LH, en la de tractocamiones, vemos 63% de diferencia entre el mejor y el peor.
Entonces, la adopción de tecnologías claramente no es la misma y varía dependiendo del fabricante y dependiendo del modelo. En un chequeo del tiempo, Antonio, ¿cuánto más tiempo tengo para ver si cubro en detalle o menos? 3 minutos. Excelente. Entonces, pasemos rápido. También incluyo slides con detalles de coeficiente aerodinámico. Pasemos a la siguiente. Los dejo para que después lo lean. Resistencia a la rodadura y peso en la siguiente. Eficiencia de motores en la siguiente. Y eficiencia de motores y vehículos a gas natural en la siguiente. Y pasemos a la siguiente. Ahí están todos los datos en detalle. Los invito a ver el paper. Pasemos al siguiente. Este es como una invitación, digamos. Si su país está interesado en establecer estándares de consumo de vehículos pesados, la recomendación basada en nuestra experiencia es que no hay que reinventar la rueda. Sugerimos adoptar Component Testing and Vehicle Simulation, porque digamos, el Component Testing está estandarizado, los procedimientos están entendidos y el Vehicle Simulation, la herramienta de simulación, se puede adaptar Vecto. Nosotros, digamos, tenemos contactos con la Unión Europea, ellos están abiertos a compartir la herramienta y colaborar con los diferentes países. Hicimos un proof of concept o un trabajo, digamos, evaluando el concepto de adaptar Vecto para las condiciones específicas de India. Y tenemos ese paper ahí abajo, está el link. Y digamos que pues, la conclusión es que es fácilmente adaptable, no requiere mayor trabajo y es solo una cuestión de, digamos, buscar cuáles son los ciclos de manejo específicos, cuál es la segmentación específica de los vehículos en el determinado país, cuáles son los ciclos de manejo específicos del determinado país y los payloads o las cargas de determinado país. Y la herramienta es, digamos, el component testing ya está entendido. De hecho, por ejemplo, le ayudamos en 2019 a Argentina a hacer el primer coast down en Argentina con Julio Vasallo y su equipo en Argentina. Hicimos un muy buen trabajo para entender la determinación de coeficiente arrastre aerodinámico y se puede adaptar Vecto, por ejemplo, para Argentina, para Brasil, para otros países. De hecho, Brasil ya tiene identificado Vecto en Rota 2030 en su programa de eficiencia, ya tiene identificado pues, Vecto como la herramienta a ser usada. Siguiente slide y ya para terminar los mensajes para llevarnos. No intentemos ir por la perfección porque nos va a tomar 10 años hacer la línea base. Entonces, suficientemente bueno es mejor que perfecto en este caso. La Unión Europea hizo un excelente trabajo, pero se demoró 10 años. Estados Unidos tiene la línea base hace 10 años. Segundo, los fabricantes no van a querer dar la información, pero ellos ya la están recolectando. Ellos necesitan entender los ciclos de manejo, etcétera, para sus clientes. Y ellos, por ejemplo, los fabricantes europeos ya tienen esa experiencia en Europa, ya saben todos estos métodos. Y, por ejemplo, la industria en Brasil está dominada por estos fabricantes europeos. Entonces, no hay excusa, porque la hemos escuchado. Es que no sabemos cómo hacer esto, pero Casa Matriz sabe. Entonces, las autoridades regulatorias deben tener acceso a estas bases de datos y a estos resultados de tests. La transparencia es clave y esto es, digamos, para los reguladores. Esta transparencia hay que exigirla. No hay, digamos que no hay que pedir el favor, hay que exigirla. Esta transparencia es clave para tener estas bases, estas líneas base, digamos, coherentes con la realidad. Y tercero, no reinventar la rueda, porque ya existen procedimientos estándares para digamos, seguir estas metodologías y Vecto es adaptable a cualquier situación de país. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Oscar. Me pareció muy enriquecedora. Me gustaría agradecerte nuevamente por tu participación y ahora vamos a continuar por cuestiones de tiempo un poquito rápidos con la siguiente presentación, que es dirigida por el doctor José Ignacio Huertas, quien ya presenté inicialmente, que es el líder técnico del proyecto, junto con el maestro Oscar Serrano, que es especialista de investigación, que trabaja también en el grupo de investigación con el doctor José Ignacio Huertas. Nos van a presentar la línea base de economía de combustible y los resultados que obtuvimos acá en México. Sin más, la palabra es suya, doctor.
Doctor Huertas, ¿me escucha? Hola, hola. Sí, ya lo escucho. Ok, vuelvo a compartir. Por favor, confírmeme. Lo vemos en pantalla completa. Ok, muchas gracias. Bueno, muy bien. Sí, efectivamente ha sido muy enriquecedor este taller. Ahora voy a irme por una línea alternativa. No voy a presentar lo que hemos hecho históricamente en esta línea de trabajo, sino específicamente lo que hemos hecho para atender esta pregunta. ¿Cuál es la línea base o cuál es el consumo de los vehículos pesados en México? El proyecto, como ya bien lo explicó Verónica, tiene diferentes componentes, pero hoy solo nos vamos a enfocar en el objetivo número 3, que es describir cuál es el consumo de los vehículos pesados en México. Para comenzar, debo mostrar esta diapositiva que dice cómo en México, acorde a esta norma, se clasifican los vehículos. Entonces, es fácil de recordar porque son buses, son camiones y son tractocamiones. Y el numerito dice el número de ellos. Más adelante vamos a contar rápidamente que el vehículo, así como lo mostró Oscar, en Europa, en México, el más usado es este que está acá, con 63%. ¿Listo? Aquí se muestra cómo ha venido aumentando el número de vehículos en México. Es importante aclarar que aunque el número de vehículos pesados en México es como el 1% de la flota nacional, realmente, pues ya lo han dicho, representa un alto porcentaje de consumo de combustible, como un 40%, y como el 80% de las emisiones. Y que aquí arriba tenemos vehículos de carga y aquí abajo vehículos de pasajeros. Esto es como 85% representan los vehículos de carga. ¿Listo? Otro aspecto importante es que la flota está dominada por vehículos diésel. 97% son diésel. Hay algo de gas natural y muy poquito o despreciable de eléctrico, pero está entrando en el mercado especialmente para autobuses. Para carga, la tercera parte de los vehículos está dentro de su vida útil, el resto, como lo muestra acá, tienen vidas promedio mucho mayores de la vida útil. Lo mismo sucede para los vehículos de autobús. Solo la tercera parte de los vehículos que se están usando están dentro de su vida útil. De nuevo, los vehículos más predominantes son los tractocamiones de 3 ejes, los T3, y poquitos autobuses. Las marcas principales en carga son Kenworth, Freightliner e International. Y en autobuses son Mercedes, International y Scania. Estábamos hablando de 6. Me puedo equivocar, pero era... aquí está. Aquí está el número de vehículos. Ahora, lo que vamos a mostrar es cuál es el consumo real de estos vehículos. Y le doy la palabra a Oscar para que continúe. Sí, muchas gracias, doctor Huertas. Entonces, lo que yo les voy a contar ahora es justamente cómo determinamos la línea base de consumo de combustible de vehículos pesados. Nosotros lo que básicamente hicimos fue utilizar sistemas de telemetría. ¿En qué consisten estos sistemas? Que determinan, que miden, leen la información de la computadora del motor del vehículo, sea cual sea la configuración que tenga en este caso, pues tractocamiones, camiones, autobuses. Esta información es subida hacia una nube, hacia un servidor central, y pues nosotros desde un computador central, desde una computadora, pues tomamos esos datos reportados y los analizamos y determinamos justamente el consumo de combustible bajo condiciones reales de operación. En nuestro caso, pues tuvimos la oportunidad de monitorear más de 80 vehículos pesados segundo a segundo, los parámetros de operación de su motor.
Obtuvimos más de 41 millones de datos desde el año 2019 hasta la actualidad. Incluimos varias empresas de transporte, tanto de pasajeros como de carga, y aparte también tuvimos acceso a varios reportes de vehículos de consumo de combustible, a más de 70,000 viajes, más de 1,800 vehículos incluidos. Como ya mencionó el doctor, pues tenemos los principales fabricantes de vehículos y también los fabricantes tecnologías de motor, que son los que pues clasifican y pues, donde está el consumo de combustible, ¿no? Cummins, Detroit, Navistar, etcétera. Si pasamos a la siguiente. Entonces aquí, en este diagrama, podemos ver para los vehículos de transporte de carga las diferentes categorías. Lo más representativo que pudimos tener fue camiones de 2 ejes, camiones de 3 ejes y tractocamiones de 3 ejes. Podemos ver que en el caso de, según la edad del vehículo, sea por ejemplo 0 años, quiere decir que fueron vehículos año 2021, y si vamos hacia la derecha, pues tenemos vehículos más antiguos. Y podemos ver que hay una variación que no depende del consumo de combustible del año modelo que se tiene, y que si hacemos una regresión lineal proyectando las medianas de este diagrama, tenemos que en aproximadamente 37 años se tendría un aumento del consumo del 20%, pues la línea recta que representamos ahí tiene una pendiente positiva. De igual manera, si determinamos este consumo, pues según la capacidad de carga que tienen los diferentes vehículos, esto pues podemos ver que coincide con los resultados que mostró el doctor John Ramiro, que mostró también Oscar Delgado. Conforme la capacidad de carga, el consumo resulta menor. Y por otro lado, vemos que pues aquí en México estamos en la mitad, ¿no? El consumo en Colombia estaba por el orden de 44, como lo explicó John Ramiro, y por lo que se había determinado en Europa estaba entre 22 y 30. Nosotros estamos en el rango de 35 a 40 más o menos. La siguiente, por favor, doctor. Aquí lo que podemos ver es justamente la identificación de las diferentes tecnologías. Los fabricantes de motor, dependiendo sus características específicas para las 3 categorías, y con esto pues podemos ver de izquierda a derecha, según cada categoría, cuáles son las tecnologías que representan un menor consumo de combustible para las diferentes categorías vehiculares. En este diagrama, pues podemos igual determinar ahora para consumo de combustible de autobuses, de vehículos de transporte de pasajeros, según las diferentes tecnologías, según las diferentes edades de vehículos, como mencionamos en el caso de transporte de carga. Y podemos ver igual que en el caso de las 2 categorías, con mayor dato que pudimos recabar, autobuses y furgonetas o vans. Entonces vemos que hay una pendiente positiva también según la edad del vehículo, pero que la proyección es incluso hasta más larga. Para el caso de autobuses se tiene que en 58 años se tendría un incremento del consumo de combustible del 20%, y para el caso de las furgonetas, que estas incrementan hasta en 15 años en un 20%. De igual forma, la identificación de las tecnologías más eficientes en las diferentes categorías, de izquierda a derecha podemos ver cuáles son las que representan menor consumo de combustible, en el caso de autobuses y furgonetas. Finalmente, pues tenemos el análisis, ¿no?, de consumo de combustible para las diferentes categorías vehiculares que acabamos de mencionar, y pues considerando nada más desde la perspectiva vehicular, nosotros utilizamos la métrica de litros 100 kilómetros, considerando la métrica de capacidad de carga de los diferentes vehículos. Vemos que justamente como mencionó John Ramiro, los tractocamiones de 3 ejes pues representan el menor consumo considerando esa capacidad, y una estimación de emisiones de CO2 hablando desde la perspectiva del tanque hacia la rueda, es decir, netamente lo que pasa con el vehículo. Es necesario también un análisis posterior del tema de well to wheel, ¿no? Pozo a la rueda, desde que se produce el combustible, la energía del vehículo, hacia lo demás. Gracias, Oscar. Continúo. Ahora, esto es para responder una pregunta que nos estaban haciendo. Es decir, ¿qué es lo que se debería recomendar para el transporte de carga de pasajeros en el caso de México? Y entonces pues, empezamos a explorar pues, lo que básicamente están haciendo en todo el mundo. Y lo primero es vehículos a gas natural.
Rápidamente les contamos, especialmente a los que no son mexicanos, que México tiene acceso a gas natural a través de la frontera, como se muestra acá, y a través de la línea sur. Aquí se suministra el norte del país y a través de la línea sur todo el centro del país. Y se muestra, perdón, un tema importante, que las tecnologías de gas natural licuado ya están disponibles también en el país. Aquí estamos mostrando las estaciones de gas natural públicas, no incluye las privadas, y también la conclusión es la misma, como que en el norte del país, especialmente aquí hacia Monterrey, está concentradas el mayor número de estaciones públicas de gas natural y el resto están en el centro del país. Gracias a las empresas amigas, no queremos nombrar en específico empresas en esta presentación, pues tuvimos acceso a cuáles son los consumos reales de gas natural y lo comparamos contra diésel. Aquí los tenemos ordenados por año modelo, de viejo a nuevo. De viejo a nuevo, este es gas natural, perdón, este es gas natural y este es diésel. Y ustedes a ojo ven que los consumos de gas natural son ligeramente mayores. Para poder comparar diésel con gas natural tenemos que usar el concepto de diésel, de litros equivalentes diésel. Y básicamente lo que quiere decir eso es que se necesita un metro cúbico para tener la misma energía que suministra un litro de diésel. Entonces está expresado así y así se usa en diferentes países, así lo presentamos nosotros. Después podemos entrar en discusión referente a esa métrica, pero la conclusión es que cuando ponemos todos los datos en un solo lugar, los vehículos diésel consumen un poquito menos que los vehículos a gas natural, y esto es para el transporte de carga. En términos de emisiones, entonces lo que vemos es cuánto emite al usarse un litro de diésel comparado cuando se consume un litro equivalente de gas natural. Debo confesar que los datos que estamos mostrando no son a la rueda, sino son más bien del tanque a la rueda. Cuando uno hace ese análisis, da que contrario a mis expectativas, pues que las emisiones en términos de CO2 que están acá son iguales. Vuelvo y resalto que nos falta incluir los otros gases que se incluyen en el proceso que contribuyen al efecto invernadero, tales como el metano, las emisiones de metano y las emisiones de NOx. Todavía no están incluidas en esta gráfica. En México sí hay, como ya les mostré, pues, aunque no es un gran número de vehículos de carga a gas natural, sí los hay. Aquí estamos mostrando cuántos hay a la fecha y aquí estamos mostrando las marcas que suministran este tipo de tecnologías. Luego pasamos a explorar vehículos eléctricos y encontramos que y nos interesan los zonos de carga pesada. Y entonces, pues cuando uno toca este tema, inmediatamente todo el mundo dice, son muy caros. No, son muy caros, baja autonomía, no es una posibilidad. Sin embargo, hay asuntos importantes en México que hacen que sí sea factible, y eso es lo que quiero enfatizar en la siguiente par de diapositivas. Uno, aquí tenemos cómo son los consumos contra velocidades promedio de cuando uno usa motores de combustión interna. Esta gráfica es típica. Cuando uno circula a baja velocidad, el consumo o la eficiencia, por llamarlo así, se pierde. Entonces, esto es baja eficiencia. Mayor significa baja eficiencia. Pero, contrario a esta curva, así que le llaman curva a la bañera, los vehículos eléctricos, su consumo crece con la velocidad. Entonces, cuando estamos hablando que yo voy a baja velocidad en centros urbanos, los vehículos eléctricos se convierten en la mejor alternativa. Y esto nos llevó a decir, existe la posibilidad para aplicaciones específicas que bajo las condiciones de tecnología hoy disponibles en el mercado,
rentable usar vehículos eléctricos. Y lo que van a ver aquí es que cuando hacemos los análisis usando un modelo, que es un modelo propio de nuestro grupo de trabajo, pero que para propósitos de este taller es como si usáramos Vector o GEM. Es lo mismo, son los mismos principios. Entonces, entramos a hacer un análisis para casos específicos. En este caso estamos usando la aplicación de VANS para servicio de transporte escolar y eso requiere pues optimización multiobjetivo, que no lo voy a mostrar, pero sí voy a mostrar las conclusiones. Cuando uno selecciona la configuración del tren motriz apropiado para una aplicación dada, le da que el vehículo resultante puede tener mayor capacidad de aceleración, como lo ilustra esta gráfica a la izquierda, o este que está acá, un incremento del 33% en capacidad de aceleración, un incremento del 38 o reducción del 5% de la velocidad tope, pero en términos de consumo energético, pues hay una reducción del 37-24%. Verde significa baterías de litio, mientras que las azulitas son de ácido plomo, como lo indica acá. Y aquí lo más importante a lo que queremos llegar y destacar es que cuando uno hace el análisis en términos económicos, en términos del costo total de, permítame llamarlo, operación, en realidad es ownership, costo total de propiedad, pues resulta que es favorable. Puede estar reduciendo los costos en un 4%, un 5%. Y obviamente en las reducciones de emisiones, pues dependiendo de dónde provenga la energía que se está usando en estos vehículos, puede ser desde cero hasta lo que emite la termoeléctrica para producir la electricidad. Finalmente, pues como eran preguntas específicas que nos pedía, pues aquí está el listado de las tecnologías disponibles para México y el consumo para cuando es carga, cuando es vehículos de pasajeros. Y esto es lo que les contaba de que las emisiones en términos de CO2, que depende de la fuente con que se produzca la electricidad, pero en el peor caso es cuando se produce con carbón y este es el factor de emisión en gramos de CO2 equivalente por unidad de energía utilizada. Permítanme terminar, 30 nanosegundos para terminar. Lo más importante del mensaje que les quiero dar hoy no está, pero dada como ha venido evolucionando dentro de este taller. El primero es que telemetría nos permite eliminar el problema de que estemos estimando, o sea, nos permite dar datos reales. Número dos, nos permite eliminar el problema de la representatividad. Es decir, es muy distinto estar midiendo un vehículo, 2, 3 vehículos, a estar midiendo cientos de vehículos y observando el comportamiento normal bajo las condiciones de México, que es lo que hemos venido presentando. Para responder la pregunta, ¿qué tecnologías se deben favorecer para reducir en forma significativa las emisiones de CO2? Entonces la respuesta es que debemos movernos hacia autobuses eléctricos, no deberíamos postergar la decisión hacia vehículos de carga eléctricos, porque ellos requieren autonomías más largas y la posibilidad de hacerlos rentables bajo las condiciones presentes de la tecnología, pues no es tan favorable, pero sí para el transporte de carga. La siguiente alternativa es motivar el uso de vehículos de gas natural y el nicho natural para esta promoción es el transporte de carga y un poco menos, usted lo ve que en gris, no tanto para el transporte de pasajeros. Y la tercera alternativa, están organizados en forma prioritaria, es continuar con renovación de flota, que sí da reducciones en consumo de combustible, sí da reducciones en emisiones, pero no en la forma significativa como en las otras dos alternativas. Y para terminar, pues la otra conclusión es que México sí tiene las condiciones para adoptar estas tecnologías, pero el peligro más importante o el mensaje más importante es que cada tecnología requiere un proceso de adopción. No es tal como que hoy lo compro y ya empieza a ser rentable. Tiene su curva de aprendizaje. Eso es nuestro mensaje para el día de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Huertas y Oscar Serrano, por su presentación. Vamos a proceder con unas preguntas. Tenemos acá una pregunta en el chat que es realizada por Víctor Toro. Creo que puede ser dirigida en este caso para cualquiera de los tres presentadores. Nos pregunta es si los indicadores de consumo de combustible consideran que el tracto camión transporta la capacidad máxima de carga. Permítame contesto. Bueno, debería pasarle la palabra a Oscar, pero él va a decir en 30, muy cortamente que efectivamente en este caso de los datos que le estamos presentando, cuando los dividimos entre toneladas, usamos como dato la capacidad total del vehículo. Adelante, Oscar, por favor, confirme el detalle puntual. Sí, señor, es así. No sé si el caso sea equivalente en el estudio de simulación con Oscar Delgado. No sé si tal vez nos podría... Sí, digamos que para efectos de regulación, toca poner un payload, porque si no, ¿cómo se hace? O sea, hay que decidir un payload. Y digamos, lo que hizo Europa es pone un payload determinado para cada segmento, digamos, usando la palabra un payload representativo para cada segmento y usa ese payload para la simulación. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Pueden levantar la mano o activar el micrófono de forma directa, no hay ningún inconveniente. ¿Yo puedo preguntar? Pues Sí, obviamente por favor. yo no me voy a preguntar a mí mismo, pero sí a Oscar. ¿Cuál es su opinión referente a usar los resultados de telemetría como instrumentos de política pública para incentivar reducción de consumo de combustible? ¿Cuáles son sus primeras apreciaciones al respecto? La telemetría es una herramienta fabulosa. Estoy totalmente de acuerdo que nos resuelve el problema de la representatividad. Y digamos, la estamos usando, por ejemplo, en Zebra, en nuestro proyecto de buses eléctricos, para entender el consumo real de estos buses, porque te permite, por ejemplo, hacer este análisis de costo total de propiedad muy al detalle. Tú sabes en tu ruta de bus, que siempre es la misma, qué niveles de energía estás consumiendo, y eso alimenta directamente el modelo de costo total de propiedad, y puedes tener de manera muy precisa para el caso específico cómo se comparan los costos de diésel versus eléctrico. De hecho, la Unión Europea, dentro de esta regulación de consumo de combustible, también está mandando o requiriendo que se instalen dispositivos de telemetría en todos los vehículos de aquí en adelante para tener control de la eficiencia de estos vehículos y de las emisiones de CO2. Y algo muy parecido también está sucediendo en China. Entonces se está usando, digamos, la telemetría de manera más mainstream, perdón que a veces me olvida el español, precisamente para verificar estos valores de las regulaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Le cedo la palabra al doctor Luis Felipe, que tiene una pregunta. Gracias, Antonio. Bueno, yo creo que yo tengo una pregunta similar a la que hizo el doctor Huertas, y es relacionado con la diferencia entre los datos que da un proceso de simulación como el que ofrece Vecto y los datos que ofrece la telemetría. No sé, de pronto para Oscar o para el doctor Huertas, si tienen alguna estimación de las diferencias que se pueden presentar entre los resultados reales de consumo de combustible y los que arroja en este caso, por ejemplo, el programa Vector. Esa es una pregunta, y la otra que, digamos, no lo entendí muy bien cuando se hizo la presentación, es si hay algún efecto. Entiendo que se explicó que hay efectos por la configuración de los vehículos, dependiendo si son de 2 o 3 ejes, pero me gustaría si encontraron de pronto algún efecto por marca, o por marca de vehículo, o por marca de motorización que se ponían los vehículos. Esa sería mi segunda pregunta. Gracias, Luis Felipe. Le dejo al profe Huertas que responda primero.
Okay. Un segundo porque lo tenemos acá. Aquí está. Efectivamente, aquí lo estoy ilustrando para el caso de transporte de pasajeros. Están organizados de más eficientes a menos eficientes. Estos numeritos acá representan tecnologías, representan marcas. Y usted puede ver que por lo menos en la métrica de litros por kilómetro, efectivamente hay diferencias entre marcas. Se puede comparar este contra este. Me dice estadística. A ojo uno puede confirmar que estadísticamente sí hay diferencias significativas. Pero yo quiero resaltar que hay que hacerlo con cuidado, porque posiblemente estemos hablando de que este es un autobús con muchos números de pasajeros o de pocos números de pasajeros, y entonces que no puedo comparar este con este, aunque estén dentro del mismo segmento. Entonces, para eso uno usa la división por peso, que esta genera como mayor equilibrio. No es una garantía de nada todavía, pero es más equitativo. Y aún así, la respuesta dice, sí, efectivamente, hay algunas tecnologías que tienen un desempeño más energéticamente más favorable que otros. Lo mismo sucede para el caso de, a ver si llego, para el caso de vehículos de carga. Estas son las tecnologías más eficientes y estas las menos eficientes. ¿Eso responde tu pregunta, Felipe? ¿O me falta algo? Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, Adelante, Felipe, gracias. adelante, Oscar. Gracias. Bueno, mira, con respecto voy a contestar primero la de la marca. En el paper, bueno, estos histogramas que presenté presentan precisamente, digamos, la diferencia entre los diferentes modelos, pero no está identificado por marca. Pero en el paper en específico hay un diagrama similar en el cual hicimos la diferencia entre DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania y Volvo, que son las únicas 7 compañías que cubren el 99.5% hay otra, la última es Otosan, pero esa no la pusimos en Turquía. Entonces está la línea base entendida por marca. Nosotros teníamos un poco de miedo de, ¿cómo decirlo? Los fabricantes de camiones europeos tienen un historial de, ¿cómo digo? Tuvieron una demanda porque estaban como en un cartel para, digamos, alinearse ellos y sacar las tecnologías al mismo tiempo para evitar competir muy fuertemente entre ellos. Entonces, nuestro miedo era que ellos iban a manipular el baseline, digámoslo así, inflarlo para que les quedara más fácil la posterior reducción. Pero al analizar los datos quedamos, digamos que bastante tranquilos. Se ven diferencias entre las diferentes marcas. Scania en específico mejoró, digamos, está considerablemente mejor que todas las otras marcas, principalmente en los aspectos de aerodinámica, y eso llevó a unas reducciones bastante altas, que de hecho digamos, Scania, por ponerse las pilas en esta línea base, digamos, le subió el stringency o la reducción que sus competidores van a tener que hacer por más o menos 2%. Es decir, ya el stringency que los otros competidores van a ver ya no es 15, sino 17. Gracias a que Scania empujó la línea base. Entonces, ese es el dato como entre la industria. Y con tu pregunta de Vector versus la telemetría, estas herramientas de simulación computacional son validadas en base a, digamos, son validadas en base a mediciones experimentales. Digamos, la herramienta computacional es basada en ecuaciones de la física, que son bien conocidas, y eso no cambia, digamos, puedes usar 3 diferentes herramientas de simulación, te va a dar lo mismo porque la física es la misma. El énfasis tiene que ser en la precisión de los datos de entrada, es decir, estandarizar estos procesos de medición de los motores, de las ruedas, de la aerodinámica, para asegurar precisión.
Y después, digamos, digamos que la telemetría, entonces va a ser un match muy bueno, pero en todo caso, el aspecto de incluir la telemetría en la regulación es precisamente para validar si en el futuro se van a ver desviaciones entre lo que bota Vecto y lo que en verdad está consumiendo el vehículo. Entonces es como para que retroalimente la regulación, digamos, por si hay que hacer alguna modificación en Vecto. Muchas gracias, Oscar. Ya vamos a hacer con la última pregunta que veo que tiene levantado el doctor Huertas para poder apegarnos un poco al tiempo que ya nos pasamos. Gracias, Antonio. Sí, en un minuto para Oscar de nuevo. ¿La regulación debería ser para los fabricantes? O más bien deberíamos pensar que esa regulación debería ser para los usuarios de los vehículos y ellos jalonen indirectamente a los fabricantes. Esa es una pregunta clave. Y digamos, partámoslo en supply and demand, como en oferta y demanda. La regulación, digamos, para forzar adopción de tecnologías por parte de los fabricantes es estos estándares de CO2 y los mandatos de vehículos cero emisiones que existen en algunos países. Entonces, si queremos que exista esta oferta de vehículos, necesitamos que los fabricantes se pongan las pilas, hagan la inversión. Y este tipo de estándares lo que manda es la señal de mercado para que los fabricantes en verdad hagan la inversión, se pongan las pilas y tengan estos productos disponibles. Entonces, ese es el primer digamos, es la prioridad, tener la oferta. La demanda es un mucho más difícil de regular, porque digamos, por poner el ejemplo en Europa, tenemos solo 7 entidades reguladas, que son estos fabricantes, mientras que no sé cuántas empresas de transporte haya. Entonces, es más difícil. Y también tiene aspectos, digamos, sociales, etcétera, que pueden ser un poco más complicados. En California, en este momento, se están comenzando a diseñar regulaciones para la demanda. Es decir, California va a tener una regulación para flotas, en la cual le exige a específicas flotas electrificar. Ellos ya no están pensando en estándares de emisiones de CO2, sino en electrificar. Y está pidiendo cuotas mínimas a estas flotas para que vayan incrementando su adopción de tecnología eléctrica. Y ese mandato que impulsa la demanda intenta estar coordinado con el mandato que impulsa la oferta. Es decir, le está pidiendo a los fabricantes, usted tiene que fabricar vehículos eléctricos, pero le está garantizando a los fabricantes que esa demanda va a existir porque está implementando estas regulaciones de demanda a futuro para que como que la transición fluya en el tiempo. Excelente, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Para ya dar culminación al evento, doctor José Ignacio Huertas va a dar cierre al evento. Sí, agradecer de nueva cuenta la participación de todos ustedes. Este taller me sorprendió sobremanera. Creo que ha alimentado o ha intentado responder preguntas del por qué estamos intentando medir los consumos reales o estimar los consumos reales de los vehículos y cómo pueden esos trabajos o esa línea de trabajo ser implementado en política pública. Las respuestas no están 100% definidas, hay bastante hecho, pero debemos continuar en forma colaborativa, en forma unada en ese objetivo. De nuevo, muchas gracias. Con esto nos despedimos. Esperamos reunirnos nuevamente en otro taller. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Que tengan felices fiestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.